Hola chicos y chicas, vamos con este tutorial, con este vídeo en el cual vamos a hablar del control mediante ordenador, ¿vale? Sobre todo y muy focalizado en educación, en el entorno educativo, ¿vale? Aunque lógicamente este control de ordenador se puede realizar en cualquier parte en cualquier actividad humana. Claro, desde que los ordenadores aparecen, pues hace ya más de casi 80 años o más de 80 años, han evolucionado. Los primeros ordenadores eran gigantescos, no cabían en habitaciones y hoy en día, pues en nuestros teléfonos móviles tenemos ordenadores que son capaces de procesar muchísimas más operaciones que aquellos primeros ordenadores y ojo, y seguirán evolucionando, ¿vale? Con lo cual, claro, hoy en día es imposible imaginar casi cualquier acción, ¿vale? Sin que intervenga un ordenador, ¿vale? Sin que intervenga un computador, ¿vale? Claro, al final, por eso os digo que en esta unidad lo que vamos a hacer es, bueno, pues ver un poco cómo podemos, mediante un ordenador, ¿vale? Controlar, ¿vale? Pues una serie de sistemas automáticos. Claro, si yo pienso en un sistema automático, ¿vale? Yo lo que quiero es que con ese ordenador ser capaz de controlar, ¿vale? Lo que va a hacer, por ejemplo, en este caso, esa florecilla, ¿vale? Para ello, ¿qué necesitamos? Bueno, pues un poco en este diagrama lo vamos a ver, pero ¿qué necesitamos para poder yo hacer todo ese proceso que quiero hacer? Pues desde luego que necesito un prototipo físico. Por ejemplo, en este caso, esa florecilla o esa lámpara, ¿vale? ¿Vale? Que tendrá una serie de sensores, de actuadores, de mecanismos, ¿vale? Para que se mueva, a lo mejor cuando hay poca luz, pues se ilumina, ¿vale? Y hace de lámpara, ¿vale? Por ejemplo. Necesito un algoritmo, es decir, recoger qué es lo que quiero que haga, ¿vale? Es decir, pues si hay poca luz, no sé, procesas, cuando baje de este nivel, pues te iluminas, ¿vale? Por ejemplo. ¿Vale? Necesitamos una tarjeta controladora, que en este caso es el que va a contener el microcontrolador, que es el que va a tener las instrucciones, ¿vale? Necesitamos una serie de cables y una serie de cosillas, ¿vale? Pero bueno, necesitamos una tarjeta que va a ser la que va a recibir la información del prototipo y le va a enviar información al prototipo para, en función de las instrucciones que tenga o de ese algoritmo, pues hacer una cosa o hacer otra. Claro, y luego, por supuesto, necesitamos un ordenador personal, ¿vale? Que en este caso pues lo tenemos ahí, y un lenguaje de programación. Un lenguaje con el cual yo decirle o grabar en la tarjeta controladora qué es lo que quiero que haga, ¿vale? Para que pueda ejecutarla. Por ejemplo, en la imagen que teníamos en el principio, ¿vale? Con la que he empezado esta presentación, bueno, pues ese es un sistema automático que hicimos hace un par de años en el colegio, ¿vale? Donde efectivamente se tienen todos estos elementos que acabamos de decir. Con esa flecha roja estoy indicando el prototipo. En este caso era un cochecito, ¿vale? Que habíamos hecho con la impresora 3D. Teníamos la tarjeta controladora, por supuesto, con todos los mecanismos necesarios. Teníamos nuestro ordenador, ¿vale? Al cual habíamos dicho o que le queríamos decir lo que tenía que hacer, ¿vale? Ese cochecito. Y con un lenguaje de programación, en este caso con BitBlock, con bloques, ¿vale? Programábamos esa tarjeta Arduino 1 en este caso o la BitBlock, me da igual una de cualquiera de las dos. ¿Vale? En ese algoritmo básicamente lo que le decíamos era que cuando yo pulsara un botón se encendieran unas luces, se ejecutara con el zumbador un sonido, simulando una salida de Fórmula 1, y con un servomotor íbamos recogiendo ese cable que hay por ahí y el coche iba andando. Bueno, pues ese sería un poco el algoritmo que tendría que hacer y todos estos elementos son los que nosotros lo podríamos hacer, ¿vale? Podríamos hacer muchísimas más cosas, ¿vale? Pero bueno, este era un ejemplo de los que podíamos hacer. ¿Con qué vamos a hacerlo? Bueno, pues con las tarjetas controladoras. Nos van a permitir una gran cantidad, un gran abanico de posibilidades, ¿vale? Estas tarjetas para hacer diferentes experimentos, ¿vale? Incluso dentro de la vida real podríamos llegar a usarlas, ¿vale? Claro, tarjetas controladoras hay muchas, de muchos tipos, dependiendo de para qué, ¿vale? Aunque las más utilizadas son, como os digo, el Arduino 1 y la ZUMBQ, que son las que tenéis aquí a la derecha de la, de la imagen. ¿Cuál es el componente principal de todas las tarjetas controladoras? El microcontrolador, ¿vale? El microcontrolador que no deja de ser una especie de ordenador en pequeñito. Si vemos un poquito las partes que tiene, nos recuerda mucho a las partes que tiene un ordenador, ¿vale? Componentes básicos. Un microprocesador o CPU, pues como un ordenador, ¿vale? Una memoria compuesta de una volátil y otra no volátil, exactamente igual que un ordenador. Un reloj, igual que un ordenador, todos los ordenadores tienen un reloj para poder pues, medir, medir tiempos y demás.
Y luego puertos de comunicación, ¿vale? Donde se van a conectar los sensores y los actuadores. Exactamente. Lo que pasa que, claro, lógicamente con una capacidad muy limitada, ¿vale? Es muy pequeñita, pero que no deja de ser un microcontrolador que está incluido dentro de nuestra tarjeta controladora, ¿vale? Un pequeño ordenador, donde yo voy a almacenar ese algoritmo en forma de programa, ¿vale? Y a partir de ahí recibirá la información de los sensores, con la información que tenga la procesará en función de mis necesidades y le dirá a los actuadores lo que tiene que hacer, ¿vale? Hemos hablado mucho de algoritmo, pero claro, ¿qué es un algoritmo? ¿Vale? Bueno, pues un algoritmo no deja de ser una serie de instrucciones que ejecutadas en el orden adecuado conducen a la solución de un problema planteado. Claro, esto parece, vamos, dicho así, pues vamos, algo de matemáticas, algo complicadísimo, ¿no? La regla de Ruffini, madre mía, vale. No, encender una lámpara. Sigo. La lámpara, voy a encender una lámpara, ¿vale? Estáis estudiando ahora, o vais a hacer un vídeo, o vais a ver este vídeo y vais a encender una pequeña lamparita en vuestra habitación. Y resulta que dais al interruptor y la lámpara no funciona. Ejecutáis un algoritmo, aunque internamente no lo sepáis. ¿Está enchufada? No, pues enchúfala. Sí, vaya. Voy a ver si está enchufada, a ver si es que el foco está quemado. ¿Está quemado el foco? Sí, pues lo reemplazo. No. Hombre, aquí son un poco drásticos en este algoritmo y dicen, pues tírale y compra otra. No, pues mira a ver si algún elemento ha averiado y si no, o la hayas a arreglar o efectivamente a lo mejor es mejor que compres otra, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, de algoritmo, para que lo entendáis. Que no hace falta que sean grandes algoritmos matemáticos, es a lo que voy. Que estamos todos los días ejecutamos algoritmos, aunque no lo sepáis. Imaginaos que estamos en una encrucijada de caminos, ¿vale? Y preguntamos, ¿vale? A alguien, o miramos el Google Maps, ¿vale? Y me empiezan, sigue recto hasta la segunda calle y gira y sigue recto hasta la glorieta, entra en la glorieta y coge la primera salida y sigue recto. O me podían decir, sigue recto hasta la primera calle a la derecha, gira y sigue recto, gira. Es decir, son una serie de instrucciones que si las seguimos en el orden que nos dicen, nos van a llevar al sitio donde queremos. Y ahí tenemos, vamos girando y nos llevan al sitio que nosotros queremos, ¿vale? Esto es un algoritmo, ¿vale? No tiene más misterio. Claro, a la hora de programar robots, ¿vale? O sistemas automáticos, lógicamente, aquí van a incorporar estos algoritmos van a tener muchos conceptos matemáticos, ¿vale? Y entre ellos hay 3 instrucciones básicas que tiene que tener cualquier algoritmo, ¿vale? El primero, va a tener instrucciones de declaración, ¿vale? Permiten definir variables, ¿vale? Por ejemplo, la velocidad de un motor, ¿vale? Intensidad de la luz, ¿vale? A veces incluso en la definición se guardan ya las variables, ¿no? Le dijo, intensidad de la luz, 500, ¿vale? Entonces luego a lo mejor diré por ahí, bueno, pues si es más de 500 haz algo y si es menos de 500, ¿vale? O lee, ¿vale? Instrucciones de expresión, ¿vale? Calculan el valor, ¿vale? Y lo almacenan dentro de una determinada variable. Lo utilizaremos, por ejemplo, cuando queremos que vaya un motor el doble de rápido o tenga que manipular esas variables, ¿vale? Es decir, hacer cálculos con ellas. Y luego las que son las clásicas de cualquier algoritmo o de cualquier lenguaje de programación, que son las instrucciones de control de flujo. Es decir, yo voy en un camino, llego a un determinado punto dentro de mi algoritmo y tengo que tomar una decisión. Y esas decisiones pueden ser de 2 tipos. Pueden ser de condicionales o de bifurcación. Si llego a un sitio, haz esto o haz lo otro, es decir, lo que veíamos antes con la lámpara, ¿vale? Es decir, si la respuesta es sí, si la respuesta es no, ¿vale? Pues me voy hacia un sitio o me voy hacia otro, ¿vale? Normalmente en los lenguajes de programación, ¿vale? Este control de flujo en condicional va con la palabra inglesa if, que es si pasa esto, haz esto, si no pasa esto, haz esto otro. Bueno, pues esta sería una instrucción de control de flujo condicional y las repetitivas. Llego a un sitio y me meto en un bucle hasta que se cumpla una determinada condición, ¿vale? Básicamente, imaginaros, por ejemplo, pues no lo sé, por ejemplo, una boya dentro de una pecera, por ejemplo. Posiblemente haría un programa que diría, ¿el nivel es correcto? Sí, pues quédate donde estás. ¿El nivel es correcto? Sí, quédate donde estás. ¿El nivel es correcto? ¿Se ha bajado un poquito el agua? No. Desencadena lo que tenga que desencadenar y luego me vuelvo a meter en el bucle ahí preguntándome todo el rato, ¿está pasando lo que tiene que pasar? Sí, pues me quedo quieto o no, o ejecuto lo que sea, ¿vale? Pues estas serían las instrucciones, ¿vale?
¿Cómo se representan estas instrucciones antes de pasarlas a un lenguaje de programación? Que lo veremos un poco más adelante dentro de esta presentación. Bueno, pues lo vamos a representar nuevamente en los diagramas de flujo, ¿vale? Claro, alguno está diciendo, madre mía, algoritmos en diagramas de flujo. Pero es que resulta que lo que hemos visto antes de la lámpara eso es un diagrama de flujo, ¿vale? Claro, normalmente aquí sí que es verdad que los símbolos indican cosas diferentes, ¿vale? Normalmente, bueno, pues esos rombos o esos rectángulos, ¿vale? Pues van a indicar diferentes cosas, ¿vale? Es decir, hay una sintaxis dentro de estos diagramas de flujo para que nosotros podamos entenderlos sin ningún problema. Pero que entendáis que yo, cuando quiero escribir lo que quiero que haga un sistema automático, lo que voy a hacer es usar un diagrama de flujo, ¿vale? Cuanto mejor esté hecho el diagrama de flujo, mejor luego podré programar yo mi automatismo. Es decir, tengo que tener en cuenta todas las posibilidades o las diferentes posibilidades o la diferente casuística que pueda tener. ¿Vale? Mira, para aquí. En este caso de la lámpara es muy sencilla, pero a lo mejor podríamos decir también, ¿y si se ha roto el interruptor? ¿Y si se ha roto el cable? ¿Si se ha roto el casquillo? O sea, es decir, podríamos ir bifurcando más y haciendo un poquito más complejo lo que es un poco el algoritmo. Y ya lo hemos anticipado cuando hablábamos de algoritmos. Claro, yo hago un algoritmo para determinar qué es lo que tiene que hacer un determinado sistema automático de un determinado robot, pero eso ¿cómo se lo digo? Bueno, pues se lo digo, o cómo escribo eso realmente ya para que lo entienda mi ordenador, o sea, el microcontrolador y pueda ejecutarse de forma correcta, pues mediante los lenguajes de programación, ¿vale? Como os pongo aquí, un lenguaje de programación es un conjunto de reglas semánticas, ortográficas y sintácticas que se utilizan para comunicar órdenes o instrucciones a un microcontrolador. Un conjunto de instrucciones expresadas en un lenguaje determinado se llama código o programa, ¿vale? Estos lenguajes de programación son los que permiten la comunicación entre los microcontroladores y las personas y nosotros. Si no, no hay manera. Yo por mucho que le diga ahora mismo al ordenador que estoy usando, grábame, o hay instrucciones por debajo que hacen que ahora mismo la cámara esté encendida, el micro me esté escuchando, yo me esté escuchando por los altavoces, la presentación esté en su sitio, cuando yo leo el botón pasa de una diapositiva a otra. Eso, ¿vale? Tiene que estar escrito en un lenguaje de programación para que todos nos podamos entender. Elementos básicos de cualquier lenguaje de programación. Esto es algo que estudiáis luego un poco más adelante, cuando en algún ciclo o en la universidad, lenguajes de programación. Todos los lenguajes de programación tienen estos elementos básicos. Los datos, ¿vale? Los datos que pueden ser numéricos, ¿vale? Números enteros con los sin decimales, es lo más clásico. Pueden ser alfanuméricos, pueden ser de valor sí o no, ¿vale? Datos que yo voy a procesar, ¿vale? Variables son los elementos, ¿vale? O son los objetos matemáticos, o son los objetos del programa que almacenan un determinado dato, ¿vale? Pero que en la mayoría de los lenguajes de programación, ¿vale? Se ha sustituido por otro del mismo tipo. Es decir, yo voy a tener una variable, almaceno un dato, imaginaros que voy a guardar, el dato sería la luz, ¿vale? Que yo estoy midiendo, 32, 24, 57, un dato numérico, lo almaceno en una variable que voy a ir machacando a medida que yo hago una medición, ¿vale? Operadores. Yo voy a leer, imaginaros en el ejemplo que os estoy poniendo, la intensidad de la luz, la guardo en una variable y con los operadores, ¿con qué operadores? Con la suma, la resta, la multiplicación, ¿vale? La división, el igual, el mayor igual, el menor igual, el sí, vamos, perdón, el o, el y, ¿vale? Todo ese tipo de operadores. Si esta intensidad es igual a esta otra, ¿vale? Pues ahora pasaremos a la siguiente, que son las sentencias o instrucciones, ¿vale? Pero quiero decir, tenemos datos, el valor, un determinado valor que voy a almacenar en una variable, una serie de operadores para poder manipular esas variables, una serie de reglas sintácticas, ¿vale? Que indican cómo deben combinarse los diferentes símbolos, ¿vale? Tanto las palabras, es decir, las palabras de las variables, los signos de puntuación, los elementos gráficos, ¿vale? Una regla universal, por ejemplo, es que no pueden utilizarse, ¿vale? Tildes, ¿vale? Por ejemplo, en los nombres de variables. Esto que a las profes de lengua, muchas veces yo siempre os digo, no uséis las tildes cuando pongáis el nombre de un programa, o sea, perdón, el nombre de un archivo, el nombre de una carpeta, entre las tildes, pues normalmente en los lenguajes de programación tampoco se admiten las tildes, ¿vale? Por ejemplo, si hay algunas reglas sintácticas de este tipo, hay palabras que, por ejemplo, están prohibidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor las usa ya el lenguaje de programación para hacer algo en concreto.
Y después tenemos, lógicamente, las sentencias o instrucciones, ¿vale? Que son las partes más pequeñas, ¿vale? Que se ejecutan. Mueve de aquí a allí. Multiplica esto, ¿vale? Aunque puedo poner el símbolo. Eh, lee un determinado archivo. Escribe en un determinado sitio, ¿vale? Pues son las diferentes sentencias o instrucciones, ¿vale? Eh, Normalmente estas instrucciones, ¿vale? Las más simples ocupan pues solamente una línea, por ejemplo, ¿vale? Y normalmente lo habéis visto, por ejemplo, cuando hemos usado algún lenguaje de programación ya, que casi toda, en muchos de los lenguajes, cuando acaba una determinada sentencia o instrucción, acaba con un punto y coma. Eso indica que ejecuta hasta aquí, ahora pasa a la siguiente. Puede ir una detrás de otra, ejecutándose una detrás de otra, pero para indicar que se ha acabado, normalmente se pone un punto y coma. Y como yo os he dicho, algo fundamental en los lenguajes de programación. Y esto ya sí que me da igual el lenguaje, ahora veremos algunos ejemplos, os he puesto unos pantallazos de diferentes lenguajes de programación. Me da igual el lenguaje de programación que se use. Poner comentarios, ¿vale? La mayoría de los lenguajes de programación admiten comentarios. Pues en esta instrucción voy a comparar la intensidad de luz que me entra con la que me sale. A la siguiente, si me sale, pero lo escribimos con nuestro idioma, en castellano, o en inglés, o donde si estáis programando en extranjero, si la intensidad es más de no sé qué, hago esto, y si no, no sé cuánto. Y luego, porque a lo mejor luego viene una retahíla de 56 líneas de código, que sobre todo si vosotros tenéis que modificarlo, o alguien después de vosotros tiene que modificarlo, lo va a tener muchísimo más claro, ¿vale? A la hora de modificarlo y ser mucho más rápido y eficaz, ¿vale? Para depurar o para modificar los programas son fundamentales los comentarios. Tampoco hay que escribir la Biblia, ¿vale? En los comentarios, pero sí la información necesaria, ¿vale? Para saber en todo momento qué es lo que está haciendo el programa. Será mucho más óptimo y será mucho más eficaz cualquier modificación o la depuración de cualquier error que esté cometiendo un determinado programa, ¿vale? Que os quede claro porque eso sí que lo vais a usar casi siempre. Como os decía, bueno, pues aquí como tenéis, ¿vale? La asignación var, ¿ves? Son las variables, ¿vale? Hay procesos, hay un sí, si es verdadero, si es falso. Esto, por ejemplo, es HTML, ¿vale? Otro tipo de programa. Esto, por ejemplo, este de aquí es COBOL, ¿vale? Como veis, son códigos, son textos, ¿vale? Que al final, ¿vale? Pues vosotros, poco a poco, pues seguramente que, alguno de vosotros seguro que estudia lenguajes de programación y, y va a estar harto de ver páginas como estas. Bueno, nosotros lógicamente no vamos, ¿vale? A hacer programas en esos lenguajes que os acabo de enseñar, pero lo que sí que tenemos que programar, ¿vale? Será esto que tenemos aquí. Esto no deja de ser una tarjeta controladora, es decir, en este caso, un Arduino Uno. Esta plataforma, ¿vale? Vamos a conocer un poco cómo está formada, ¿vale? Y cómo son esos diferentes elementos. Luego ya en la práctica que hagamos, ¿vale? Pues ya aprenderemos un poquito de ese lenguaje de programación que necesitamos para programar esa tarjeta, ¿vale? De los diferentes elementos, pero por lo menos que cuando vayamos y la cojamos, ¿vale? Sepamos un poquito cuáles son sus partes y qué es lo que deberemos de enlazar, ¿vale? Sobre todo esto, ¿vale? Las Arduino, sobre todo, ya os digo, están muy instauradas dentro del mundo de la educación, ¿vale? Pues por varios motivos, ¿vale? Nos permiten hacer un montón de cosas, ¿vale? Para decir, no, como es para educación, no se pueden hacer un montón de cosas. Tienen un precio reducido, ¿vale? Y los entornos de programación es algo muy importante, son gratuitos, ¿vale? Es decir, económica, entornos de programación gratuitos, fácil manejo, muchas funcionalidades, blanco y de botella. Vamos a ver primero un poquito cuáles son sus partes y luego veremos qué podemos y qué es lo que no podemos conectar. Tenemos un botón de reset, ¿vale? Nosotros tenemos cargado nuestro programa, está ejecutando y queremos que vuelva al principio. No hace falta desenchufar y volver a enchufar. Tenemos un botón que le damos, ¿vale? Y lo deja todo limpio. Eso, ojo, deja limpio, pero deja el programa que tenemos cargado en memoria, ¿vale? No desaparece, ¿de acuerdo? Tenemos un circuito oscilador, ¿vale? Que actúa como reloj. Es esa pieza que tenéis ahí. Un regulador de tensión, fundamental, para que no se nos quemen todos los elementos que tenemos, ¿vale? Esto funciona a 5 voltios, pues genera una subida de tensión. Tampoco es que vayan a pasar cosas muy grandes, pero yo en algún vídeo, en alguna práctica que he visto en YouTube, alguna bombilla ha llegado a explotar, ¿vale? Con lo cual, si tenemos ahí un regulador de tensión y unas resistencias puestas, mejor que mejor. Tenemos una arquitectura ahí del microcontrolador, donde tenemos 14 pines de entrada-salida, donde voy a conectar, ¿vale? Mis elementos, mis LEDs, mis zumbadores, mis sensores, lo que haga falta, ¿vale? Ahí tengo 14 pines. Tengo una memoria, ¿vale? Ahí es lo que tenemos, ese microcontrolador,
Es esa pieza que tenemos ahí que se parece a la de las imágenes que hemos visto antes, donde se va a guardar, ¿vale? Donde el código, el lenguaje, ese programa que yo he hecho compilado en lenguaje máquina, en ceros y unos, se va a almacenar ahí para que se pueda ejecutar las instrucciones que yo he diseñado. Y luego aquí abajo tenemos 6 pines, ¿vale? Analógicos. Bueno, pues digamos que esta es un poco la estructura que tenemos dentro de nuestra plataforma. Claro, hemos dicho, tenemos que tener, ¿vale? Un prototipo, un algoritmo, un lenguaje. ¿Dónde escribo? ¿Vale? Claro. Bueno, pues tenemos varios sitios, ¿vale? Donde tenemos editores de texto, ¿vale? Para poder compilar y programar, ¿vale? Esos programas. Tenemos el DS4A, tenemos el IDE de Arduino, por supuesto, y tenemos, ¿vale? El BitBlock, que es, la verdad que está bastante, se parece mucho al S4A, es en bloque, no hace falta aprenderse todas las sentencias, ¿vale? Y se programa de una manera un poquito más cómoda, ¿vale? Más amable, y normalmente nosotros es el que solemos usar porque simplemente, bueno, pues voy moviendo bloques y se va montando el programa sin necesidad de que yo tenga un conocimiento de toda esa sintáctica, de todas esas variables de los lenguajes de programación. Todos estos editores, ¿vale? La mayoría pues suelen incorporar correctores ortográficos y sintácticos. Si me he equivocado me dice, normalmente te cambian en color las palabras cuando están bien escritas, ¿vale? Los de por bloques son mucho más sencillos, ¿vale? Porque sí que no hay problema. Hay palabras reservadas que te dicen que esta no la puedes usar. Hay un depurador o debugger, ¿vale? Que detecta posibles errores de programación. Yo te lo tengo hecho, parece que no hay ningún error de sintaxis, le doy al botón de debugger y me dice, esto a mí no me cuadra, revísalo porque aquí hay algo que no vale. Lógicamente traduce el código, ¿vale? De ese lenguaje, bien por bloques, bien que escrito, ¿vale? Al lenguaje máquina, ¿vale? Que es el que va a entender mi tarjeta controladora. Y finalmente tiene que tener una interface, ¿vale? Para enviar ese código, ¿vale? A la memoria, para que se grabe en la memoria de la tarjeta controladora, ¿vale? Bueno, pues todos estos editores son los que nos van a permitir escribir el programa y guardarlo donde lo tenemos que guardar, que en este caso es en la controladora. Muy bien, ya lo tenemos todo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues recordamos, ¿vale? Básicamente lo que vamos a hacer es controlar los actuadores y leer los sensores, ¿vale? Vamos a ver un poquito el circuito que tendríamos que hacer, por ejemplo, con una tarjeta controladora. Lógicamente, tenemos un mecanismo, ¿vale? Un prototipo que queremos que haga algo. Y lo primero que tenemos que tener es nuestro algoritmo que especifique claramente qué es lo que tenemos que hacer. Una vez que estamos ahí, codificamos y compilamos el programa con nuestro ordenador, ¿vale? Lo cargamos en el Arduino, lo cargamos en la placa, ¿vale? Ojo, también sí que es verdad, ¿vale? Que en muchas ocasiones con nuestro ordenador podemos también o visualizar datos, ¿vale? O enviar datos, ¿vale? Hay programas que necesitan parámetros que nosotros podemos introducir por el ordenador, o nosotros también en muchos casos para corregir el funcionamiento de un determinado prototipo, pues a lo mejor si nos interesa, pues ir visualizar los valores de los sensores que también podemos hacer con nuestro programa, ¿vale? Porque se pueden hablar nuestro ordenador y nuestra tarjeta. Bueno, y una vez en este punto, ¿vale? Pues lo que haremos será, pues, leer los sensores. De los sensores que vamos a hacer, vamos a recibir información, ¿vale? Y, ojo, o recibimos información a nuestro programa para desencadenar algo, o directamente podemos enviar también información a los actuadores, pasando siempre por el programa, ¿vale? Dentro de estos sensores más utilizados, por ejemplo, pues pueden ser, por ejemplo, los botones, ¿vale? Pueden ser los LDRs, ¿vale? Que pueden ser los medidores de lo diré, los sensores de ultrasonido, ¿vale? Para medir distancias. Es decir, tenemos un montón de sensores, ¿vale? Que nos van a dar información de luminosidad, de humedad, de temperatura, ¿vale? Los botones, lógicamente, ¿vale? Todos esos son sensores, es decir, hay una actuación del exterior que influye, ¿vale? ¿Y a quién se lo vamos a transmitir? Bueno, pues se lo vamos a transmitir, lógicamente, a los actuadores. Pueden ser, el ejemplo más rápido o más sencillo que tenemos, los LEDs, ¿vale? Esas lucecitas que encendemos, ¿vale? Los zumbadores, ¿vale? Emiten sonidos, ¿vale? Incluso o altavoces también, ¿vale? Los servomotores, me da igual que sean de rotación parcial o de rotación continua, ¿vale? Para hacer girar cualquier tipo de mecanismo, ¿vale? Son diferentes sensores, ¿vale? Y actuadores que podemos utilizar dentro de nuestras prácticas, ¿vale?
Bueno, y con esto pues acabamos este control mediante ordenador, este control de los diferentes robots. En este caso, esta imagen es de un robot que hicimos un año en la asignatura de tecnologías de la información y de la comunicación, para que veáis que con una tarjeta controladora, ¿vale? Mediante un ordenador, bueno, pues se pueden hacer elementos tan graciosillos como un robot que se mueva. En este caso, ese robot lo que hacía era arrancaba, ¿vale? Y se movía en línea recta hasta que con un sensor de ultrasonidos, ¿vale? Detectaba que había un obstáculo, ¿vale? Ahí tuvimos que, por ejemplo, corregir muchas veces hasta que, claro, porque entre que medía y giraba, pues se chocaba, por ejemplo, el robot, ¿vale? Bueno, pues tuvimos que hacer algún ajuste, alguna modificación. Entonces, cuando se iba a acercar, por ejemplo, a esa puerta, que es la puerta del taller, leía, se paraba y giraba. Volvía a medir y si no había ningún problema, pues continuaba andando. Además, pues se iba encendiendo una luz, cambiaba la luz de color verde a color rojo cuando giraba, había un zumbador, bueno, pues diferentes elementos. Y las ruedas son servos de rotación continua. Para ver que veáis que esto que es un juguete, pero también se pueden hacer otro tipo de cosas con las tarjetas controladoras, ¿vale? Y con ese control mediante ordenador. Bueno, espero que os haya quedado un poquito claro y sobre todo yo creo que os va a quedar muchísimo más claro cuando realicemos la práctica con la tarjeta Arduino. En este caso posiblemente la hagamos con una Zumbeco. Bueno, espero que os haya resultado interesante el tema. Hasta luego, chicos. Hasta otra.